haciéndonos y creándonos de tal manera que nos pone frente a sí, para poder entablar con nosotros una amistad. Y esto lo tomamos del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo que la humildad es el fundamento de la oración. Y cada vez que nosotros vamos a la oración, dice el Catecismo, yo voy a mendigarle a Dios el don de la oración. ¿No les ha pasado que a veces cuando van a la oración no saben qué decir o qué hacer? O a veces no tienen ganas de ir a orar o de ponerse en oración. Por muchas razones hemos tal vez abandonado ya nuestro camino en oración más de una vez. Primero que yo les diría, tengan la certeza que cuando van a la oración, ustedes no van a dar, sino a recibir. El primer paso de la oración es ir para acoger. Si Dios es el que dio el primer paso, a nosotros nos corresponde exponernos al Dios que se nos da. Por eso es el humilde el que ora. El que no se sabe necesitado de Dios no va a orar. El hombre que está muy ocupado y no le da tiempo a Dios, le falta la disposición de la humildad para mendigarle a Dios el don de la oración. Porque la oración es el trato con el Dios que salió a encontrarse con vos. Y el Catecismo lo dice con una expresión aún mucho más fuerte. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Cuando nosotros vamos a la oración, podemos no tomar conciencia de esto. Dios te quiere frente a sí. Dios te ha deseado, te ha puesto como destinatario de sus dones, y ese encuentro nace de un deseo profundo en el corazón de Dios. Y por eso nuestra oración en el fondo es una respuesta. ¿Qué pasa cuando no vas a orar? Cuando te levantaste rápido, como un perrito que se despertó y empezó a andar, y olvidaste que había alguien que te había hecho destinatario de su regalo. Cuando en la semana te pusiste a pensar y nunca te detuviste a meditar su palabra. En el fondo es Dios quien no vio realizado su proyecto, su deseo sobre mí, de encontrarme como destinatario de lo que Él tenía para mí. Por eso el Catecismo nos va a recordar que Dios llama incansablemente al encuentro de la oración. Es una iniciativa de su amor, que siempre será lo primero, y es un compromiso para el corazón humano responder a esta invitación de Dios. Dios actúa en la historia, actúa en mi favor. ¿Y qué espera de nosotros? Que nosotros lo sepamos acoger. Uno de los problemas de nuestro cristianismo del siglo XXI es la incapacidad para el silencio. ¿Qué es el silencio? Es la capacidad que tenemos de ser colmados por una palabra. Y cuando ese silencio no está lleno de Dios, está lleno de otras palabras. Y ahí vuelvan a considerar lo que decíamos hoy. El mundo te ofrece sensualidad o materialismo. Si ustedes miran el pueblo de Israel en el Éxodo, Dios lo hizo su pueblo, destinatario de su elección y de su amor. Cuando el pueblo fue haciendo el camino en el desierto, no pocas veces intentó volverse, renegando de Dios,
¿Por qué? Porque olvidaba que era pueblo elegido. Hoy nosotros vemos una gran masa de cristianos que abandonan la vida cristiana, la celebración. Y uno se pregunta, ¿cree o no cree? Si uno mira esta experiencia que nos revela o nos muestra la Sagrada Escritura, Dios se te da y te espera como destinatario. Aquellos que abandonan la misa del domingo. Y esto para ustedes que vienen a misa los domingos. Los domingos nosotros como pueblo de Dios nos reconocemos destinatarios de los dones de Dios. Somos como el cáliz en el que la sangre se vuelca. Somos el pueblo que come de su pan y que bebe de su sangre. Cada domingo Dios vuelve a encontrar a su pueblo que se reconoce destinatario, no mejor que nadie, sino destinatario de sus dones. Como pueblo de Dios estamos llamando a la oración. Es el acto de oración más grande, no porque damos, sino porque recibimos a Dios que se nos da. Cada vez que ustedes empiecen a peinarse en casa para venir a la misa, se empiecen a empilchar para venir a misa. ¿Vieron que por eso está el ayuno de una hora antes? ¿Sabían por qué está el ayuno una hora antes de comulgar? Porque te estás preparando para recibir. Te vas empilchando para encontrar el lugar. Como pueblo de Dios celebramos para acoger. No tenemos nada para darle a Dios, sino lo que Dios mismo nos da en su Hijo Jesús. Y esa es la oración. Cuando cada mañana hablas la palabra de Dios, ¿qué le das? Sino tu vacío y tu silencio para que Dios vuelva a volcar su palabra. Lo primero, reconocerse destinatario de los dones de Dios. Qué lindo poder considerar esto. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. ¿Quién soy yo? Cuando vas a la oración, mendigale a Dios el don de la oración. ¿Qué hizo el publicano en el templo? En el fondo, inclinado, no se animaba a levantar la cabeza. Pero Dios que escuchaba su corazón, le dio el don de la oración verdadera. Salió justificado, no por lo que dio, sino por lo que recibió. Dios inspiró en él una oración que para nosotros es ejemplo. Por eso, lo primero, reconocernos destinatarios de los dones de Dios. Y aquí cabría poder decirnos aquello que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas. Cuando venga el Señor, encontrará fe sobre la tierra. Si hoy el Señor golpea la puerta de tu vida, encontrará la disponibilidad de tu corazón. Hoy has meditado su palabra. Hoy te has dado tiempo para el silencio. Hoy no son pocas las cosas que llenan nuestros silencios. Recuerden siempre, nosotros somos un silencio y un vacío que está llamado a llenarse de una palabra y de una presencia. Y si ese vacío no lo llena Dios, si ese silencio no lo llena Dios, lo llenan otras cosas. Primero, volvernos a decir, la oración nace del corazón de Dios que nos ama y nos desea. Para esto podría servir mucho estudiar y conocer más la historia de la salvación, para ver cómo Dios se empecina en buscarte. Cuántas veces, en cuántos momentos de tu vida Dios ha tocado y te ha llamado. Pero al pueblo de Israel, cuántas veces Dios insistió en llamarlo a la fidelidad, porque Dios está empecinado en hacerte destinatario de sus dones.
Y ahora vamos a tomar así como segundo punto la figura de Abraham y de María. Caminar fiados de una promesa. Vamos a tratar de representarnos la imagen de Abraham. ¿Recuerdan ustedes de la historia de la salvación? ¿Quién fue Abraham y cómo fue su historia? Hombre anciano. Había progresado mucho materialmente allí en Ur, tierra de Babilonia. Y de pronto Dios le dice, sal de tu tierra. Y a la Virgen, una jovencita que había hecho una promesa de vivir en virginidad. Y Dios le dice, serás madre del Hijo de Dios. Dos momentos distintos de la vida, dos caminos distintos, pero en ambos interviene Dios. Y esto es muy importante. Pero antes de poder así fijarnos en Abraham y en María, recordarles algunas cosas de la fe. Según el catecismo, la fe es una adhesión personal y libre al Dios que se me revela. La fe no es simplemente mi inteligencia que dice yo creo en algo, en lo que me dijeron. La fe es una adhesión de mi persona, de toda mi persona, de mi inteligencia, de mi voluntad y de mis afectos al Dios que se me revela, que se me muestra, que se me da. Entonces la adhesión personal al Dios que te llama para que te reconozca destinatario de sus dones es un Dios que te pide adhesión a eso. Y aquí entra la fe como fundamento de nuestra vida de oración. Mirémoslo a Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dice sal de tu tierra? Mira, Señor, estoy muy cómodo acá. Tengo todo. Tengo mi familia, tengo mis riquezas, ya tengo mi tierra. Y desde el día en que el Señor lo llama, emprendió un camino. Abraham, por el llamado de Dios, aceptó ser puesto en una relación particularísima con Dios, al igual que la Virgen. Esto es la fe. Y esto será el camino de la oración. Una adhesión que te compromete en una relación, que te pone en camino hacia donde no sabes bien, porque todavía no conoces ese camino. Cuando Abraham y María emprenden este camino que Dios les invitaba a hacer, ¿qué sabían ellos del destino? Ellos no tenían experiencia todavía de ese camino que Dios les hacía hacer. Ni siquiera Abraham conocía la tierra a la que Dios lo quería conducir. Por eso, ¿de qué se fía Abraham cuando obedece a Dios? ¿De qué se fían ustedes cuando aceptan este camino de oración? Abraham se fió de la fidelidad de Dios que lo llamaba. Y este es el secreto de nuestro camino de oración. Cuando a veces pasan días y no tenés ganas de ponerte en oración, no sale nada, vienen las pruebas, tenés ganas de abandonar. La oración no es solo el tiempo que le dediques a hablar con Dios. La oración es ese estilo de vida que te puso en relación con Dios. Y en relación a ese Dios, todo lo vas eligiendo. Abraham dejó su tierra. Señor, ¿me pides que deje esto? Señor, no sé rezar, no sé escuchar, no tengo ganas. Tanto María como Abraham aceptaron esta relación nueva en la que Dios los ponía consigo. La certeza era la fidelidad de Dios que los llamaba. Qué importante que es esto para nosotros los cristianos. Hoy nos hacen dudar de la fuerza que tiene el Señor. La obediencia es esencial en la oración. Obedecerle a Dios, ponerte en camino. Pero ¿cómo cuesta cuando Dios te pone en cañadas oscuras? Quienes ya tienen más años de vida han conocido
muchas de esas cañadas oscuras que dice el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, pero Él me conduce por cañadas oscuras. ¿De quién me he fiado y de quién me puedo fiar en las cañadas oscuras? De las manos que me llevan. Esa fue la experiencia de Abraham. ¿Recuerdan qué le pidió Dios a Abraham? Sacrifícame a tu hijo. Vino la prueba, la fidelidad va a ser probada. Obedeció, emprendió el camino, pero Dios probó su fe. Y eso nosotros lo podemos ir reconociendo en nuestro camino de oración. Y podemos poner los nombres que fueren. En Abraham, Dios le pidió a su hijo. En nosotros pueden ser nuestros proyectos. Joven, de pronto el Señor me dice, en este momento de mi vida me pedís esto. ¿Y cuál es la tentación? Aquí viene la prueba. La tentación de volverte para atrás. Y aquí es donde está la situación de muchos de nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que hemos abandonado la oración. Porque en un momento en que Dios me pedía algo más, Dios me pedía que yo sea fiel. Les pongo un ejemplo, tal vez para los más jovencitos sea más. Esto me ha pasado así de conocerlo, ¿no? Un joven que viene haciendo un camino en su seguimiento del Señor, en su camino de oración. Y llegó un momento de la vida de este muchacho. Se enamoró, se puso de novio. ¿Y qué pasó? Su compañera de camino, porque de hecho habían emprendido juntos el camino, empezó a reclamarle. Esto que hoy entre los jóvenes se reclaman tanto, más que un abrazo. ¿Sí? Tener relaciones, como dicen. Este muchacho se vio en un momento importante porque la amaba. Mantuvo su vida de oración. El fundamento de su oración y de su fe era su relación con Dios, su obediencia, su respuesta a Dios. Dios lo puso a prueba. Permitió aquello para purificar su fe. ¿Qué tuvo que hacer? Luchó mucho por este noviazgo, pero llegó un momento en que tuvo que pedirle a ella no seguir más de novio. La amaba con todo su corazón. Y en aquel momento tuvo que decir, esto que es un ejemplo tan sencillo, se madura en la oración. Porque muchos te dirían, tal vez fuiste un sonso. Esto es un ejemplo sencillito. Un matrimonio. También. Después de 20 años de casado, los hijos se hicieron grandes. Y de pronto vuelven a renacer diferencias que antes no había. Renacen algunos reproches. Y empieza uno a poner, le pasó a él, poner el corazón en una mujer con la que trabajaba. Sentir que la otra persona te comprende más que la que tenés al lado. Pero esta persona mantuvo su oración. Una lucha constante, le llevó buen tiempo. Pero veía que la otra persona también lo miraba de otra manera. Una lucha frente a Dios tuvo que definir. Mantuvo su oración. Por supuesto, mantuvo su fidelidad. Esta situación lo puso a él en una decisión importante de su vida, pero mantuvo la oración. Dos ejemplos que pueden servirnos para ver cómo el camino de la oración, que es un camino de fe, es un camino de elecciones. No es hombre orante, sino el que elige a Dios. Si yo les preguntase a ustedes, ¿quién es el cristiano maduro en la oración? ¿El que está muchas horas rezando? ¿El que lee mucho la palabra de Dios?
el que hace mucha adoración al Santísimo, el que reza muchos rosarios. Y ustedes saben que yo les diría que ninguno de esos. ¿Quién es el cristiano maduro en la oración? El que vive la caridad. La caridad, el amor al otro por Dios, es el signo de la madurez de su oración. Abraham no entendió todo el camino que tuvo que hacer. Señor, ¿el hijo de la promesa tengo que sacrificar? Me diste un hijo y me iba a dar de él una descendencia numerosa. Y me pides que lo sacrifique. Dios puede pedirte por amor a Él esas opciones. La oración madura en la elección, cuando te sabes fiar del Dios que te lo pide, del Dios que te llama, del Dios que te hizo iniciar este camino. Por eso, la confianza en el Señor ante nuestra fragilidad, el saber esperar en Él, es otro signo de la oración. Cuando a veces el Señor me pide algo y ¿puedo, Señor, ser fiel? ¿Puedo volver a hablar con esta persona? Porque ahí se define mi oración. ¿Puedo rezar por quien me hizo mal? Señor, pero me quedo solo. Si yo elijo vivir de esta manera, me quedo solo. Son esas preguntas. Señor, soy frágil, Si elijo esto. Este muchacho en su momento se planteó dejar al amor de su alma. La amaba con todo su corazón. Pero Señor, me quedo solo. Volver, Señor, tengo que volver yo a perder para estrechar la mano con este hermano mío. Esa es la expresión de una oración madura. No te sirve de nada si te pones frente a Dios, pero no te haces destinatario de su caridad para amar a tu hermano. Esa es la madurez de la fe en la oración. Cuando yo lo sé elegir, no porque lo entienda, sino porque me fío de Dios. Y en esto, el segundo punto importante. Si hoy decíamos reconocerte destinatario de los dones de Dios. Segundo, no conocerás la fidelidad de Dios si no te fías de Él. A veces hay momentos en los que tengo que tomar una decisión que es muy importante. El riesgo a perder, a tener que humillarme yo, de tener situaciones que me hacen luchar en verdad para permanecer fiel, es la posibilidad que tengo de experimentar que Dios no te va a abandonar. En la vida sacerdotal, ustedes saben que es una experiencia bastante frecuente. Nuestra fragilidad se muestra mucho más que la de ustedes tal vez. Porque es mucho más grande lo que el Señor nos regala. Pero esta experiencia de que Dios es fiel, la tenemos que hacer todos los días, como dos esposos. Entonces, el segundo punto, no conocerás la fidelidad de Dios si no te fías de Él. Empeñar el camino en ello. Emprender esa decisión que tienes que tomar en este momento de tu vida. Si yo renuncio a eso, pierdo parte de mi riqueza. Personas que, teniendo que tomar una decisión, pierden mucho de sus bienes, pero porque en justicia ven que tienen que obrar de esta manera. ¿Te fías de Dios? Conocerás su fidelidad. No te preocupes, fíjate de Dios. Abraham y la Virgen en esto nos son un ejemplo. El orante
el hombre de oración, empeña su vida en esta relación con Dios, que le pide confianza. Y por último, y en esto poder señalar algunas cosas. Primero, reconocer los destinatarios de Dios, fiarme de Dios para conocer su fidelidad. Pero aquí viene lo más práctico que nosotros podríamos en esta tarde considerar, que son las noches de la fe, las pruebas de la fe, que las reconocemos en la oración. Si nosotros miramos la Sagrada Escritura, hay muchos testimonios de cómo las pruebas a las que expone Dios a aquellos a quienes llama a unir más así, cómo los hombres fueron madurando su relación con Él. Pero si el Señor es luz, ¿por qué a veces se muestra tan oscuro? Señor, si eres la luz, ¿por qué no hablas más claro? ¿Por qué no te muestras con mayor claridad? Habitualmente en el camino de oración, Dios al comienzo se muestra en mi vida con mucha luz, pero después parece que se esconde. Vienen las pruebas, el Señor parece no responderme. Entonces, yo quisiera enseñarles 3 cosas para tener en cuenta con respecto a las pruebas de la fe, porque eso es importante que las aprendamos a reconocer. La oración es un camino de fe. La fe necesita ser probada para ser purificada. Pero tengan siempre esta certeza, que el que en verdad se pone a prueba es Dios mismo. Porque si Dios te llamó para que fueras su hijo, para que seas feliz, si Él te hizo destinatario de sus dones, cuando Dios te pone a prueba, Él mismo se pone a prueba. Cuando Dios le pidió a Abraham, sacrifícame a tu hijo, ¿qué estaba sacrificando? Su promesa, porque ese hijo se lo había dado Dios, fruto de una promesa. Abraham habrá pensado, Señor, yo te lo sacrifico, pero el problema será tuyo, porque ¿de quién me vendrá la descendencia que me prometiste? Cuando el Señor me pida algo en mi vida, Señor, vengo a la oración, eres luz y no veo nada. Abro la palabra y no tengo gusto. Vengo al sagrario y no me hablas. Señor, mira que vos me dijiste que eras mi Dios. Mira que vos me dijiste que me amabas. Mira que vos me dijiste que escuchabas las oraciones de tus hijos y que no dejabas de dar lo que se te pedía con fe. El Señor se pone a prueba. ¿Cuáles son estas 3 noches, estas pruebas de la fe que quisiera que las pudiéramos aprender? ¿Por qué a veces sentimos poco gusto en la oración o sentimos oscuridad en el alma? Lo primero es por la estrechez de nuestra mirada. Si ustedes tienen un vaso, quieren volcar en él el mal, ¿con cuánta agua se van a quedar? Con la capacidad que tiene el vaso. Así somos nosotros. Somos una medida pequeñita para un Dios tan grande. Por eso Dios es el que quiere darnos una nueva capacidad. Y cuando Dios viene a nosotros, Él no es oscuridad, Él es excesiva luz. Él es mucho más grande que lo que mi pobre capacidad puede contener y acoger. Dios, cuando te vio crecido un poquito en la vida de oración, de pronto parece que apagó su luz, parece que se fue, parece que te dejó de hablar. No te asustes. Dios te envuelve, quedaste vos deslumbrado
con una luz que parece que no la podés soportar. Dios, cuando actúa así en nuestra vida de oración, está empezando a ensanchar tu corazón, a romper el vaso para agrandar los horizontes de tu capacidad. Dios te quiere hacer Dios como Él. Dios te quiere hacer gozar mucho más que lo que tu pobre capacidad puede contener. Estos ojos son limitados. Dios quiere ensanchar tu corazón. Y esto que tal vez sea difícil de entender o explicar, en la vida espiritual es importante que lo reconozcamos. Cuando hemos tenido una experiencia fuerte de Dios en un retiro y nos sentimos muy consolados, quisiéramos siempre retener ese consuelo y de pronto Dios te lo quita. ¿Qué pasó? ¿Ya Dios no te quiere? ¿No? Ese gusto, ese consuelo sensible que tenías es a la medida de tu capacidad humana de sentir consuelo, gusto sensible. Pero Dios es mucho más grande que eso. ¿Cuál es el peligro? Decir ya Dios no me escucha, Dios no me quiere y abandonar. De esos nosotros podemos dar muchos testimonios. De pronto Dios dejó de consolar y ya no viene a rezar, ya no toma la palabra, ya no va al sagrario. Hacía el apostolado con mucho gusto. Dejó de tener consuelo en el apostolado y lo empieza a abandonar. Ya no tiene ganas, ya no quiere ir. Y no falta la ocasión de que alguien diga algo de él para que ya se excuse y abandone todo. Pero en el fondo es no aceptar que sea Dios quien tome el mando de su vida. Lo primero entonces es la estrechez. Ustedes son estrechos y Dios quiere ensanchar el corazón. Somos muy pequeñitos y como el don de Dios es tan grande, quiere agrandar tu corazón, tu capacidad de confiarlo a Él. Lo segundo es la pedagogía de Dios. Dios sabe que nosotros vivimos muy atados a los gustos de la carne. ¿Recuerdan cuando Jesús daba de comer y curaba enfermos? Las multitudes lo seguían. ¿Cuántos lo siguieron cuando vino la cruz? A nosotros nos pasa lo mismo. Y el Señor lo sabe. La pedagogía de Dios quiere hacernos pasar de una vida carnal a una vida espiritual. Y el Señor lo irá haciendo en la medida en que yo me deje ir haciendo. Y aquí va a importar mucho, mucho la ayuda que yo busque. Este paso no lo damos solitos. Buscar la ayuda para pasar de una vida carnal a una vida espiritual. Cuánto nos seduce el mundo con todas sus solicitudes tan atractivas. Hoy es el gran desafío, ¿cómo hacer que el joven pase por todas las seducciones del mundo, conservando el deseo que en su corazón hay de felicidad y de Dios? La pedagogía de Dios nos va conduciendo a pasar de la vida atada a las criaturas para vivir según Dios. Y en esto se juegan mucho las elecciones, las opciones que yo hago. Yo les pongo un ejemplo muy pequeño tal vez, pero puede servir. Y esto también por lo que uno ha conocido, ¿no? Hoy a los 12 o 13 años, una niña, una jovencita, que no maduró bien su afectividad de chiquita, por la ausencia de papá, de mamá, o por la razón que fuere. Una chica de 12 o 13 años busca la seguridad y habitualmente la busca en el afecto que pueda recibir. Busca un abrazo. Y esa búsqueda de seguridad es una carencia que tiene ella, ¿no? Pero está muy ligado, ¿no?, a su fragilidad en la carne.
Si esta niñita no es bien acompañada en esa edad, se va a encontrar con un muchachito de 14, 15 años, 16, que también herido en su afectividad, busca sentir seguridad abrazando la fragilidad de su carne. Si no es conducida y acompañada, ahí viene el gran riesgo en el que hoy muchas de nuestras niñitas y de nuestros muchachitos están teniendo. Esta experiencia, ustedes saben que es muy común, muy común. Es una pena, pero esta es una herida con la que hoy nosotros, o que hoy podemos nosotros identificar. ¿Por qué yo les pongo este ejemplo? ¿Y qué tiene que ver con la oración? Hay que enseñarles a rezar. Hay que enseñarles esta experiencia de ese mundo interior que tienen y del cual muy pocos le hablan. El mundo adulto puede hacer vista gorda de eso y nos alarmamos de las consecuencias. Pero eso es una situación concreta. Algo que arrastra por su herida la dimensión carnal no ha sido sanada por la dimensión espiritual. Y después arrastra toda una vida. Esto es uno de los síntomas de nuestra sociedad. Esta herida no es suficientemente sanada, porque esto no se ha aprendido. ¿Qué se hace, padre, frente a esto? A veces yo me lo pregunto. Los catequistas, los papás, ¿están preparados para educar en la vida espiritual a sus hijos, acompañarlos frente a un mundo que les ofrece la seducción de los placeres? Yo digo que sí, que ustedes son capaces. Si ustedes son capaces de vivir de esa manera, pasar de la vida carnal a una vida espiritual. Les pongo otro ejemplo, ¿sí? Hay personas que a mí me han hecho mal, o hay personas que me cuesta aceptar. Y yo me puedo prestar a la murmuración de esa persona. Tengo con quién hablar y hablo mal de esa otra persona. Murmuro. Un estilo de vida carnal que me hace faltar a la caridad con mi hermano. Y eso, si no es sanado por la vida del Espíritu, enflaquece mi alma, la debilita, la empobrece. Es un ejemplo sencillito. Pasar de una vida carnal a una vida espiritual. Son esos ejemplos. La pedagogía de Dios. ¿Por qué Dios me pide que yo perdone al que perdoné 69 veces para que lo perdone 70 veces? 7. ¿Por qué el Señor me pone en esta situación? Porque el Señor sabe que te es necesario humillarte para que seas humilde, si no, no vas a ser nunca humilde. Es necesario que perdones para que aprendas a perdonar, si no, nunca vas a ser un hombre que perdona. El Señor sabe por qué pedirte la enfermedad en ese momento de tu vida. Y así podríamos enumerar situaciones. La pedagogía de Dios que te conduce de una vida carnal a una vida espiritual, pero es muy difícil hacerlo solo. Es muy lindo que los chicos tengan grupos, quienes los acompañen, quienes los eduquen, pero ustedes adultos también. Instruirse en la vida espiritual. Alimenten. Recuerden, para contrarrestar la fuerza que tiene la herida de la carne, hay que cultivarse en las cosas del Espíritu. Hay que cultivarse en las cosas del Espíritu. Entonces, primero la estrechez. Dios quiere ensanchar tu corazón para que goces mucho más que lo que tus sentidos pueden gozar. La fe te va a hacer gozar mucho más que los solo sentidos. Segundo, la pedagogía de Dios quiere hacerte pasar de una vida carnal a una vida espiritual. Y tercero, la obediencia. No hay modo de vivir la oración sino en la obediencia. ¿Y dónde se muestra esta obediencia? En el cumplimiento de los mandamientos. Qué cosa tan elemental. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar su autor en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar. El cumplimiento de los mandamientos.
tenemos que ser muy sensatos y decir, bueno, vivimos en un mundo, como dicen los obispos en el Concilio Vaticano II, vivimos en un mundo de la increencia, un mundo que ha prescindido de Dios, un mundo que ya no quiere que los 10 mandamientos sean su regla de vida. Y con eso nos topamos todos los días. Pero el problema es que los cristianos hayan llegado a no creer más en la fuerza del Evangelio que salva. ¿Por qué yo tengo que ser fiel si el otro no lo es? ¿Por qué yo tengo que ser honesto si el otro no lo es? Señor, mira lo que han dicho de mí. Tal vez hasta con mentira han hablado de mí. Y yo tengo que callarme. ¿Qué tengo que hacer? El problema entonces está en que nosotros no creamos en la fuerza del Evangelio que salva. La obediencia nos pone o nos mantiene en esta relación con Dios en momentos en que la obediencia es realmente para mí un aceptar que Dios me pida algo grande. Yo no sé si tal vez ahora, dentro de todo esto que hemos dicho, con algo de confusión, difícil de entender tal vez, si hay alguna pregunta. Lo dijo ahora, si hay alguna pregunta, me serviría más y me gustaría más. Si hay alguna pregunta de ustedes, yo les repaso rapidito. Reconocer los destinatarios del don de Dios. Esto es lo primero. Conocerás la fidelidad de Dios si te fías de Él. Y tercero, la prueba en la fe no la vas a hacer solita, no la vas a caminar solita. Déjate ayudar. Dios quiere ensanchar tu capacidad de amar y de gozar. Dios quiere educarte en una vida del Espíritu. Y tercero, Dios quiere enseñarte, como a su Hijo Jesús, que la obediencia hasta la cruz es el único cambio. La vida de oración es un camino de fe, en el que nosotros nos fiamos del Dios que nos puso en este camino. Como pueblo de Dios, cada domingo nos sentimos llamados por ese Dios que nos hace destinatario de sus dones. No queremos renunciar a eso, a reconocer los destinatarios de un Dios que nos ama, para un mundo que necesita ser amado. No hay otra respuesta para el drama del hombre que Jesucristo. Y Jesucristo nos ha enseñado que el camino de la oración es el camino de la obediencia. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? La última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y solo en aquel momento se fiaba de su Padre, y su Padre lo resucitó. Hasta el final de nuestra vida, nuestro podernos fiar de Dios va a ser realmente nuestro gran camino de fe. Pero no sé si hay para ustedes alguna pregunta. Con mucha libertad, alguna pregunta. ¿Ustedes rezan? Vale, le pregunto yo. ¿Ustedes rezan? ¿Sí? Pero recuerden, cuando decimos oración, no decimos solo del tiempo que le dedicamos a hablar, ¿no? Sino también esta capacidad para acogerlo a Dios en lo que Él también nos va pidiendo. Pero bueno, alguna pregunta de parte de ustedes. Sería mejor para mí si ustedes me preguntan, en serio. ¿En qué se pueden ejercitar a diario, en primer lugar, para poder fortalecer esta confianza en Dios? Decirle todos los días a Dios que le queremos es darle a Dios todos los días tiempo. Yo le digo a alguien que lo quiero y que confío en Él cuando le doy tiempo. Y me expongo. Ese es el modo de ejercitar la confianza. Tienen muchas cosas que hacer, hagan primero la más importante. Y estarán manifestando la confianza que le tienen a aquel
al cual le dan ese tiempo. Todos los días hablan el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo podemos discernir si Dios, digamos, nos da lo que nosotros, o quién no nos da lo que necesitamos? ¿Dónde encontramos la respuesta? Cuando ustedes oren, sepan que mucho más que lo que puedan llegar a entender de lo que Dios va haciendo con ustedes, cada vez que ustedes van a la oración y se exponen a ella, Dios estará trabajando, moldeándoles el corazón, educándolos en ese deseo que Dios quiere que ustedes tengan de sus cosas. Yo no veo lo que le pido a Dios, pero hay una cosa que siempre está detrás de todos mis pedidos, es que yo sé que Dios me quiere y que tiene destinado para mí lo mejor. ¿Sí? Y cuando yo le pido algo, Dios ya lo sabe que yo lo necesito. ¿Y por qué Dios quiere que yo se lo pida? Señor, si vos sabés que yo tengo a mi hijo enfermo, Señor, si vos sabés que a mí me pasa esto en casa, ¿por qué Dios quiere que yo le pida lo que ella sabe? Porque así te dispones para recibir lo que tiene para darte. Pero sobre todo porque así Dios espera que manifiestes tu disponibilidad para lo que Dios quiera, aunque no sea lo que vos esperas. El ejercicio de tratarlo a Dios es el ejercicio que yo puedo hacer, de dejarle a Dios educarme en los deseos verdaderos. ¿Qué deseo? Que haga su voluntad. Te pido esto, pero al pedírtelo, sé que me dará lo mejor. Pero es el ejercicio de educar mi corazón en el deseo de las cosas del cielo. Por eso aprendan a hacer silencio cuando van a orar. Lo primero no es lo que ustedes digan, sino lo que ustedes reciban. Hagan silencio. Prueben si cuando se sientan a orar aguantan 2 minutos sin hablar. Sin hablar, el ejercicio de mi silencio. Y van a ver cuántas cosas les invaden su silencio. Ese es un problema. Porque nos preocupan más las cosas. Y el riesgo es que esas cosas nos aceleren y no nos dejen libres para acoger a Dios. Dios puede estar pasando por mi vida y yo puedo estar dándome cuenta. Así pasa con muchos jóvenes que sienten que son llamados a la vida consagrada, pero no tenían disponible el corazón. Dios pasó, no se animaron, ocupados, apurados. Sí. Con el tema de las pruebas, a mí, sobre todo en el ejemplo que ustedes me tocan bien cerca, y no sé cómo ejercitar, de verdad, soy muy grande en eso, ejercitar mi espiritualidad en esos momentos. Soy completa cuando hablan con mentiras. No sé cómo. La pregunta es cuando hablan con mentira de nosotros, ¿no? Claro. Vieron que eso suscita en nosotros lo que se llama un pensamiento. O sea, me da bronca, si quisiéramos decirlo así, pero y yo vuelvo a ver a esa persona y genera en mí algo, ¿sí? La cuestión en la vida espiritual es cómo resolver eso, ¿sí? Ustedes saben que un modo así sencillo es cuando viene el pensamiento, o sea, veo a esa persona y genera en mí ese sentimiento, tengo que inmediatamente hacer de eso mi oración. Tengo que torcer ese primer pensamiento que me quería conducir a la rabia y decir, Señor, ten piedad de mi pecado. O Señor, bendecirlo. Pero en serio, nos va a tener mucha gana. Esa es otra cuestión. Pero al comienzo es actuar en contra de ese primer pensamiento, porque el demonio se vale de mi primer impulso, como cuando en casa me gritan, yo tengo ganas de gritar. ¿Qué tengo que hacer? Si yo grito, perdimos los dos. Mamá me pidió algo que yo no quería. Mamá no tiene razón. Y eso me enojó. Si yo me dejo conducir por el pensamiento de mi enojo, voy a faltar a la caridad. Entonces, si el pensamiento que viene es de enojo, Señor, ten piedad. Aceptar en ese momento. Cuesta mucho al comienzo, pero ejercitémoslo y vamos a ver cómo ese primer impulso se ordena. Porque eso es muy importante.
Hay cosas que nunca hubiésemos dicho si no hubiésemos callado la boca en aquel momento. Hay cosas que no hubiésemos hecho si en aquel momento yo me hubiese dado tiempo. Si se tomaba distancia. Entonces, acuérdense el pensamiento que viene. Enseguida conducirlo al Señor, ten piedad de mi pecador. Señor Jesús, ten piedad de mi pecador. Eso pasa con la ira cuando se enciende, como con la lujuria cuando se enciende. El primer pensamiento tiene que conducirse a Dios. Señor mío, ten piedad de mi pecador. Señor, ten piedad de mi pecador, hasta que se aquiete el agua del alma. Cada uno conoce cuál es su fragilidad, pero por ahí viene su obediencia. ¿Sí? En lo que más les cuesta, ahí viene tu obediencia. Con humildad. Pero por eso es importante la oración de la mañana. No empieces la mañana como un perro. Cuando te despiertes, sabes que hay alguien que ha salido a tu encuentro. Y esto no es una cuestión de consuelo de tonto, esto es verdad. La oración de la mañana no hay que abandonarla. Volver a dimensionar mi vida. Bueno, más o menos. ¿Alguna pregunta? Una pausa para discernir, ¿verdad? El momento de prueba de la tentación, que es lo que le pasó a Abraham, lo que muchas veces nos pasa con abandonados, nos pasa en la vida de relación, y cómo puedo, además, si no tengo un acompañante o en ese momento en la oración no siento desde el humano, digamos, inmediato, cómo hacer el discernimiento si es tentación o es prueba. Una de las cosas, uno de los signos claros es ver si está siendo fiel a los propósitos. Por ejemplo, ¿sí? Una persona está casada, ¿sí? Y está haciendo un apostolado fuera de casa. Y cada vez hace más apostolado fuera de casa y está menos tiempo en casa. ¿Sí? Y empieza a sentir en su corazón, pues no puede rezar. Está todo mal, bueno, a ver. Vamos a discernir. ¿Estás siendo fiel a tus propósitos, primero como mamá y como esposa? Te puede gustar mucho el apostolado, ¿eh? Te puede gustar mucho lo que estás haciendo. Pero llegas, haces una casa, las cosas no están preparadas. Entonces, uno de los criterios para discernir si lo que es bien es prueba o tentación, primero si está cumpliendo con los propósitos. Si está siendo fiel a la oración. Cuando la prueba viene por mi negligencia, eso no es una prueba de Dios, eso es tentación. Yo soy el que dejó de rezar. Por ejemplo, una persona me trató mal. Y yo me maquiné. Y apenas encontré a otra persona, empecé a hablar mal de la otra. Lo que fue una prueba se convirtió en una tentación, porque yo le di cabida. Si en aquel momento en que la persona me trató mal, yo en mi corazón hubiese hecho un acto de caridad, convertí aquello en una ocasión de virtud. Pero por mi negligencia lo convertí en una tentación y caí en ello. Cuando la prueba está, siempre mirar los propósitos, la fidelidad en la oración. A ver, si estás siendo fiel y aún así no hay consuelos, no te preocupes, porque la oración es cuestión de fidelidad, no de consuelos. Dios nos llama a la fidelidad, recuérdenlo, no a los consuelos. A veces podemos ser engañados en los consuelos, así que no sé, hermanitas, si más o menos por ahí, ¿Alguna otra pregunta? Es más lindo así, ¿no? Si ustedes preguntan. Bueno, vamos a prepararnos para la misa. Animarlos simplemente en este año de